Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y lo que dice aquí, subrayémoslo todos en nuestros corazones: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Cuando nosotros hablamos de la salvación, ¿dónde inicia la salvación para nosotros, mis hermanos? Con el despertar espiritual en cada uno de nosotros. Porque este hijo varón, porque este espíritu perfecto que fue hecho a imagen y semejanza del Padre dentro de nosotros, ese será el que comenzará, como dice aquí, a salvar al entendido. Este es el que nos salvará a nosotros. Y por eso, aunque parezcamos que estamos estériles, aunque parezcamos que no hacemos nada bueno, aunque yo no tengo mayores cualidades buenas en lo natural, no te preocupes. Dios lo que espera de ti no es lo que puedas hacer en capacidades naturales, sino lo que espera es el despertar de nuestro espíritu, para que de esa manera podamos hacer la obra del Espíritu, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay algunos que dirán: yo quisiera ser un buen cantante. Sí, pero eso no te va a salvar. Yo quisiera ser un buen músico, estar como David ahí, que somata una caja que qué bonito se oye. Cuando empezó a tocar esa caja, David tenía las manos así. Hoy tenía así las manos, ¿ves? Yo quisiera ser perfecto en poder tocar ese instrumento. Pero lo que nos va a salvar no es lo que hagamos con ese instrumento, sino el despertar de nuestro espíritu para que éste haga la perfecta voluntad de Dios. Entonces todas las habilidades, los dones que tenemos, los ponemos a trabajar para que otros puedan escuchar y otros se puedan acercar. Pero como declara aquí en la palabra, es
debe nacer, debe surgir, debe mostrarse el varón y la varona en nosotros, porque este es el principio de la salvación y de la vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. En Números capítulo 6 verso 3, lo voy a leer rapidito, dice: se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Luego dice el verso 5: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Entonces en Números está dando el detalle de cómo son los nazareos. ¿Y qué es un nazareo? Nazareo es aquel apartado para Dios, el que desde el principio ha sido apartado y ha sido llevado para que pueda ser educado, criado, perfeccionado en la palabra de Dios. Entonces Números está diciendo lo que luego pasa en Jueces con el nacimiento de Sansón. Aquí ya sabemos todos que es Sansón. Yo sé que ya leyeron y ya llegaron a que es Sansón. Entonces en el verso 24, capítulo 13 de Jueces, vamos a regresar. Dice: y la mujer dio a luz un hijo, el que había sido prometido, el que había sido hablado por la voz, por el ángel de Jehová, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Muy bien, el nombre Sansón, mis hermanos, ¿qué significa? Lo busqué en el diccionario y lo busqué con referencia bíblica. Sansón significa sol, significa luz. Entonces nació el hijo de la promesa que le había sido dado a esta mujer, y ella le puso por nombre: este es aquel, el que ¿quién? El de luz. Este es aquel el que brillará. ¿Por qué? Porque este comenzará a salvar Israel. Ahora veamos no sé cuánto me tardé, lo poderoso de esto. Cuando entonces la voz viene y declara el mensaje de que este niño que va a nacer va a ser aquel quien va a salvar a Israel, lo que vamos a entender es: el plan de Dios ha sido revelado. Y en nuestras vidas nosotros, conforme escuchemos la palabra, conforme estamos en los discipulados, conforme tenemos la oportunidad de meditar la palabra de Dios, debemos estar atentos a escuchar, a entender el plan divino de Dios. Porque aquí le fue revelado a esta mujer, y le fue revelado ese plan con unas características así, pero específicas. Este será rockero, le dice: no le vas a cortar el pelo, no le vas a pasar navaja, se va a alimentar de tal manera, vas a hacer tal cosa con él. Pero ella también debía cuidarse de esas cosas. Porque cuando entendemos el valor de la mujer como iglesia, la iglesia para poder producir hijos entendidos, para poder dar a luz hijos que son llamados el pueblo de Dios, ella también debe testificar y vivir esa característica, ese evangelio, esa palabra, esa disciplina que el padre demanda de los hijos y la madre. Entonces nosotros aquí como iglesia, si queremos despertar como verdaderos discípulos, como iglesia debemos ser también discípulos. Si queremos como iglesia ser bendecidos, si yo en lo individual quiero ser bendecido, si quiero que se produzca el nacimiento del entendido, nosotros como iglesia debemos trabajar en ese entendimiento. Porque le está diciendo aquí: lo que va a nacer de ti debe originarse en ti primero. Tú debes tener primero, y por eso le dice: tú no beberás sidra, ni comerás cosa inmunda, no beberás vino. Entonces la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el plan de Dios ha sido manifiesto para Sansón y para el pueblo de Israel. Si viene una voz del Padre y nos dice: mis hermanos, ustedes han sido traídos a este lugar que se llama ITN, Iglesia Tiempo Nuevo, hemos sido traídos acá porque aquí comenzará la salvación de nosotros. Aquí se afirmará el llamado de nosotros.
Aquí despertará nuestro espíritu del lugar donde estaba dormido y del lugar donde estaba aprisionado. Y si ese mensaje es recibido por cada uno de nosotros, ¿qué nos corresponde hacer, mis hermanos? Esperar a que Dios manifieste su gloria. Esperar a que venga alguien y a ver qué hace por mí. Miren, lo que corresponde es ponernos juntos a trabajar en ser aquellos que tengan el valor, como dice la palabra, de ser el hijo, de ser el entendido, de ser el varón. Dejar de comer, cuando dice aquí dejar de comer cosa inmunda. Si el Señor ha dicho que en este lugar vamos a ser preparados, equipados y somos llamados para hacer su perfecta voluntad, dejemos de comer aquello entonces que no aporta nada a lo que aquí el Señor está haciendo con nosotros. Si estamos recibiendo el pan, si estamos recibiendo el mensaje, si estamos recibiendo la palabra de Dios, dejemos de también alimentarnos con otras cosas que lo que hacen es poner en duda, contagiar la palabra o apartarnos de lo que había sido puesto en nuestro espíritu. Porque en todo momento el Señor está manifestando el plan. Y nosotros debemos ser entendidos en, ya identifiqué qué es lo que tú pides de mí, y sobre eso me voy a poner a trabajar. Entonces debemos ser una iglesia que no tome sidra, que no tome vino, que no coma cosa inmunda, para que cuando podamos dar a luz a los entendidos, estos sean también aquellos conforme a la voluntad del Padre. Pero muchos seguimos teniendo comunión o seguimos comiendo cosa inmunda. Y por eso dice el versículo 1: y los hijos de Israel volvieron una vez más, de nuevo, como la 15ª vez, volvieron a hacer lo malo delante a los ojos de Jehová. Esto no lo había dicho. ¿Por qué lo dice a los ojos de Jehová? ¿Por qué no dice hicieron lo malo en su presencia? No, hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Porque hemos entendido en el valor bíblico que los ojos son las ventanas de lo espiritual. Entonces, ante la medida espiritual, ante la observancia espiritual, ante la visión espiritual que el Señor tiene de nosotros o del pueblo de Israel aquí, ahí fueron ellos fue donde fallaron y donde el Señor determinó que habían hecho lo malo. Porque cuando meditamos la palabra del Señor, mientras la estamos meditando y leyendo, debemos reconocer si nosotros estamos haciendo lo bueno delante de Dios como espirituales. Porque como naturales nos ponemos una túnica de apariencia y se acabó. Se ponen una sonrisa de aquellas de hello y ya pasó. Pero delante de Dios eso no se puede. Porque el Señor no está viendo las cosas que hacemos en nuestra carne. Él en todo momento nos está viendo y está viendo nuestro espíritu. Amén. Amén, gracias por ese amén. Entonces, el plan le ha sido manifiesto a los padres de Sansón. Y ella debe cuidarse para después dar a luz un niño y cuidar también al niño. Y producir disciplina en él. Y producir discipulado en él. Mamá, tengo ganas de comida inmunda de ese tiempo. De unos chicharrones. No podés. Pero todos los vecinos comen chicharrones. Pero en la tradición que vemos acá del pueblo de Israel es un animal inmundo, no puedes. ¿Y qué hizo ella? Solo una con tortillita pues y ahí nomás. No puedes. Porque Dios hará contigo grandes cosas. Porque el plan que ha sido determinado es: tú comenzarás a salvar a Israel. Mira, están hablando de cosas así muy profundas en cuestión de ideologías y en filosofía. ¿Puedo ir? No puedes. Tú solo te puedes alimentar con la palabra de Dios. Pues si ahí están todos mis amigos. Pero ¿a quién le fue revelado que será el que salvará a Israel? A ti. Tú no puedes. Y debe ser una acción determinante para la mamá, porque mientras el niño va creciendo,
cuando nosotros éramos niños hace mucho, yo nunca le hice una vez un berrinche a mi mamá. Uno le hice, de algo que yo quería y que no se podía. Y mi mamá, con mucha inteligencia, sabiduría, me habló y me dijo, no se puede. Y yo seguí con el berrinche. Entonces me dije, ¿sabes qué? Vamos para la casa. Y ya saben todos qué pasó en la casa. Me habló con mucho cariño y no volvió a pasar. Es que, y es cierto, están pensando que me cinchaseó, no me cinchaseó, sino que me mostró la realidad de lo que sí se puede y no se puede. Y me dijo, aunque llores, patalees o hagas eso, no se puede ahorita. Y cuando se pueda, yo te voy a decir que sí se puede. Y tú debes someterte y debes ser consciente de lo que como familia podemos comprar y no podemos comprar. Y si te pones a hacer eso, solo te avergüenzas a ti mismo. Y después de avergonzarte a ti mismo, me avergüenzas a mí. Y no somos llamados a ser aquellos quienes, como cristianos, estemos dando pena o vergüenza. Entendí yo. Estaba pequeño, entendí. Y para finalizar, si lo vuelves a hacer, te cinchaseo. Pero entonces veamos a esta mujer. El niño quiere hacer cosas que hacen todos los demás, pero ella tiene el plan que ha sido revelado, porque lo que se le ha entregado a Sansón no es poca cosa. Es que le dieron al elegido. Y esto lo vemos también con el nacimiento de Jesucristo. María fue llamada para que el elegido naciera en ella. La mamá de José, el elegido nació ahí. La mamá de Isaac, el elegido nació de ella. La mamá de Jacob, el elegido nació de él. ¿Ya me entendieron? Entonces debe la iglesia cuidar en todos los aspectos que éste no reciba el alimento que le va a perjudicar y que pueda, como entendido, hacer la voluntad de Dios, porque no se trata de las cosas que yo pueda querer en este momento, sino de mi visión hacia el futuro, de las cosas que ya en el plan han sido determinados y que ya nos fue revelado que va a suceder, y que cuando ese momento llegue, el niño en cuyo nombre fue luz, cuyo nombre fue va a ser el elegido, es el iluminado, es el que traerá la salvación, es el que empezará la obra que se había apagado por causa del pecado de Israel. Debe cumplirla. Entonces ella tenía que estar con toda la integridad, no cediendo a las cosas que el niño quería. Y lo voy a traer a un ámbito local. A veces queremos en la iglesia, deberíamos hacer, voy a poner, es un ejemplo, un concierto. Sí, pero el concierto no está en el plan que Dios nos dio. Sí, pero todas las iglesias hacen conciertos. Sí, pero aquí no está en el plan de lo que Dios nos dio y en las cosas que estamos haciendo. Pero no puede ser que seamos la única iglesia que no hace conciertos. Y cuando vienen ese tipo de expresiones, ¿sabe por qué es? Porque la iglesia no conoce el plan. Porque cuando conocemos el plan, entonces debemos avanzar en el llamado que a nosotros se nos dio. Porque puede que en el plan del otro entre el concierto, pero ese no nos tocó a nosotros. ¿Me voy a entender? No estoy diciendo los que hacen conciertos están pecando. No, en el plan de ellos posiblemente les tocó hacer eso. Y no les tocó hacer lo que hacemos nosotros, porque por eso el llamamiento, los dones y las operaciones de Dios son múltiples. Amén. Entonces, el niño creció y Jehová lo bendijo. Luego en el capítulo 14, verso 1, lo vamos a leer un poco rapidito, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Aquí es, se está fijando en una mundana. Pero Sansón, no tomaste sidra, no has comido cosa inmunda, tu cabello te llega hasta la cintura. ¿Y cómo deseas tener una mujer filistea, una mujer que no es cristiana, que no es entendida? ¿Cómo es posible si te hemos criado sabiendo que tú eres luz, que tú eres el sol, que tú eres, lo estoy diciendo parafraseado, ¿verdad? Sabiendo que tú eres el elegido, porque dice que lo voy a ver aquí, la salvación de Israel comienza contigo. Pero por Dios, Sansón, ¿qué te pasa? ¿Qué hemos hecho? Echamos a perder al patojo.
Y en el verso 3, cabal, su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ¿Acaso no hay una sierva aquí en la iglesia que te guste? Ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y pecadores. Eso lo agregué yo. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y aquí vamos a hacer, me agrada muy bien. ¿Para qué? Y la respuesta viene después, en el verso 4. Mas su padre y su madre, dice, no sabían que esto venía de Jehová. Miren, mis hermanos, y se lo decía yo a mi esposa hoy en la mañana. Yo desde la escuela dominical vengo teniendo problemas con Sansón. Es que no puede, todo el mundo habla mal de Sansón. Y toda la historia se centra en Sansón y Dalila le sacaron los ojos y botó la casa donde estaba. Y Sansón como malo, Sansón como pecador, Sansón como... Y yo me estoy reconciliando con Sansón ahorita. Es que como Sansón se va con una filistea, se va con Dalila. Esta no era Dalila, por cierto, Dalila viene después. Esta era otra. Pero parte de lo que no nos fue enseñado, y por eso puede ser un alimento contaminante para nosotros, es que Sansón estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿A quiénes nos habían dicho eso hasta el día de hoy? Porque decían unos que no puede ser. Miremos a Samuel, miremos a Moisés, miremos a Elí, miremos escojamos los de este tiempo, miremos a Josué, miremos a Caleb, miremos a Aarón y Sansón. Pero démonos cuenta, ahora el que tiene la visión y el que tiene el plan es Sansón. Ya sus padres lo educaron y ahora él viene caminando con el llamamiento que Dios le ha dado. ¿Y cuál es el llamamiento que Dios le dio a Sansón? Tú comenzarás la salvación de Israel. O sea, Sansón es una puerta, Sansón es una flecha, Sansón es una, ¿cómo dice la Biblia que hay que hacer con los hijos? Una saeta. Pero Sansón no va a ver cómo va a terminar, pero él sí va a ver cómo va a empezar. Mire, tal vez nosotros aquí no vamos a ver cómo va a terminar esta obra, pero sí estamos aquí como saetas, iniciándola por cuarta vez. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Y en el plan eso fue mostrado sobre nosotros. Y a eso nos llamó. Y si a eso me llamó el Señor a mí, mis hermanos, aquí voy a estar haciendo esto. Porque es la parte que me corresponde en el plan de Dios. Entonces ahora viene Sansón y los padres: ¿cómo es posible que tú te alejes de lo que nosotros religiosamente creemos que es bueno? Y Sansón es sabiendo, dice: esto viene de Jehová, es lo que tengo que hacer. Quizá todos creen que es malo, quizá todos creen que no es lo correcto. Es más, las iglesias acusan a Sansón por todo lo que hacía, pero ahora nosotros decimos: tiempo. Eso fue lo que a él, porque esto ya no lo vieron los padres, a Sansón le fue revelado como ¿qué? Como parte del plan de Dios. ¿Y qué era lo que buscaba Dios aquí en el plan? Que Sansón se infiltrara en los filisteos. Entonces yo me debo infiltrar en el mundo para ir y cambiarlos. No, espérate. Sí. Espérate. Sí, aguántame un cachito. El plan de Dios es uno. Y nosotros por eso debemos encontrar el lugar que cada uno de nosotros tiene en el plan. Y si es este, dale viento. Y si no es, espérate. Porque a veces anhelamos el plan del otro, porque se ve más bonito, se ve más, es más, ¿cómo se dice? Se muestra más, es más público y todos le echan flores y yo orando en mi casa, y a mí quién me echa flores orando en mi casa. Pues si a eso te llamó el Señor, eso es igual de poderoso que el que está en lo público haciendo algo. Y lo que nos debe interesar es si estamos haciendo las cosas que Dios nos llamó a hacer. Amén.
Entonces, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Por qué? Porque ya había sido determinado que 40 años iban a afligir los filisteos al pueblo de Israel. Y sucede esto, no lo vamos a leer porque nos tardamos mucho. Entonces se da una serie de situaciones cuando él desea casarse y reunirse con esta mujer. Y pues ya están en que, ¿cómo se dice? Van a pedir su mano y todo. Y en eso hacen una apuesta sobre bueno, lo voy a decir así para frasear. Sansón va por el camino, un león lo ataca, él mata al león, deja ahí los huesos. Resulta que unas abejas llegan ahí y hacen un panal en medio del león, entonces de los huesos del león. Entonces cuando él va donde están pidiendo a esta mujer para esposa de Sansón, les dice: miren, les tengo un acertijo, ¿verdad? Y si alguien lo adivina, y ponen ahí unas prendas que tiene que entregar por adivinarlo. Pero vienen los filisteos y están con la mujer filistea. Dinos el secreto, dinos qué es lo que pasa, dinos que no sé qué, tú nos tienes que hablar. No puede ser que nosotros seamos derrotados por Sansón. Y viene la mujer filistea y les revela el secreto. Entonces le dicen a Sansón: sí, la respuesta es tal. Y él se llena de enojo porque dijo: a esto nadie lo sabía, esto sí fue un complot. Entonces sale molesto él y se va a buscar a la misma gente filistea, agarra una quijada de asno y con eso pues pelea con cierto grupo de gente, los derrota, agarra las ropas que van a ser las prendas y las lleva a pagar la apuesta que había hecho. Pero dice la palabra entonces, ya que pasó eso, viene lo que vamos a leer ahorita, Jueces 15:20. Lo dije así muy rápido, muy breve, pero si quieren lo podemos ver en un discipulado después. Y después de que él hace eso y cumple la apuesta que había perdido, dice: y juzgó a Israel, Jueces 15:20, en los días de los filisteos 20 años. Esto significa que hasta ahí Sansón seguía haciendo la voluntad de Dios, porque antes de esto no se había mencionado que Sansón era un juez, sino en este momento se muestra que él, porque después de que sucede esto y que él paga las prendas y él es llamado juez, él se retira y deja ahí a la familia de la mujer que él quería tomar, la filistea. Y entonces vemos cómo durante 20 años Sansón está como juez en el pueblo de Israel. ¿Cómo es que los jueces se establecen? Cuando Moisés lleva al pueblo en la tierra, en el desierto, hacia la tierra prometida, el Señor le muestra por medio de su suegro que ponga jueces para que estos gobiernen al pueblo, y empieza la era de los jueces. Entonces Sansón se levanta como un juez. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios, porque ha sido guardado precisamente para ser un hombre que tiene la medida, que tiene la estatura para que se cumpla en él lo que Dios había llamado. ¿Y qué fue lo que Dios llamó en él? Que este va a ser el que comenzará la salvación sobre Israel. Y es alguien a quien el plan le ha sido revelado. Y ya con el plan revelado, y ya él con la madurez, con el momento de poder servir a Dios, ¿qué es lo que hace? Se pone a trabajar como juez. Y insisto, él tenía que infiltrarse en los filisteos, que era parte de lo que Dios le estaba llamando. Y que, insisto, su pueblo podía decir: no puede ser que Sansón anda por allá. Pero ¿quién más conocía el plan? Porque todos somos dados a criticar. No puede ser que vi a fulano entrando en otra iglesia, sacrilegio. Como le pasa a uno con sus mascotas. ¿No les ha pasado que a mí me pasaba? Estábamos en la casa de unos amigos y yo lo abrazaba a su perrito y lo sobaba. A mí me gustan los perros, ¿verdad? Y cuando llegaba a mi casa y mi perro llegaba así como que: huelo otro perro aquí. ¿Y eso qué es? Y se enojaba el Lucas, por eso era Lucas. Se enojaba el Lucas conmigo, lo tenía que ir a contentar yo después. Entonces somos muy dados a la crítica. Sí, los músicos fueron a tocar a otra iglesia. 10 años de disciplina y de rodillas aquí todos los domingos. Pero ¿por qué creen, mis hermanos, que Dios los hizo músicos, pues? O nos hizo músicos, los vamos a acaparar aquí y aquí los vamos a tener. No, vayan y lleven la palabra, lleven el testimonio
y sean aquellos que cumplan el plan de Dios. Y así cada uno de nosotros. ¿Me doy a entender? Entonces, en medio de todo esto, Sansón se levanta como juez, y es un juez levantado por Dios. Y si buscamos en la Biblia una crítica sobre cómo fue Sansón como juez, vamos a tomarnos de algo. No hablan mal de él como juez, no como los hijos de Elí. Esos bandidos, sí, bandidos. Pero de Sansón no se menciona eso. Fue un buen juez, hacedor de la voluntad del Padre, guiando al pueblo con el llamamiento que sobre él había sido dado. Este comenzará a salvar a Israel. Amén. Y pasan 20 años. Pero entonces, ahora viene el entonces. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Cuando nos habla aquí la palabra que entonces Sansón se enamoró de Dalila, vamos a ver, como lo hemos visto siempre en los valores bíblicos, la mujer representa a la iglesia. Ahora Sansón, después de ser un juez haciendo la voluntad de Dios, pone sus ojos en otro lugar, pero hay una característica que no la había mencionado antes. Con la primera mujer, donde dice esto era plan de Dios, que él estuviera con ella, no lo dice con Dalila. Entonces cuando dice, y ahora Sansón se enamoró de ella, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Sansón dejó lo espiritual para ocupar lo material. Y salen a flor las emociones, los sentimientos, las mariposas en el estómago y todo lo que ya sabemos los que estamos así. Yo quiero estar, dice, ya te va a tocar. Vamos a pasar a orar aquí a todos los solteros. No lo hemos hecho y no creo que lo hagamos. Entonces, él pone sus ojos en una iglesia que no tiene la medida de cómo él está juzgando al pueblo de Israel, pero se enamora de ella. Y cuando lo hemos hablado, la palabra de Dios tiene que volvernos a nosotros entendidos en que nos debemos guiar o nos debemos dirigir por conocer la palabra de Dios. Porque si nosotros basamos nuestro evangelio en emociones, si lo basamos en sentimientos, ¿qué va a pasar el día que estemos tristes? No predicamos. ¿Qué va a pasar el día que no nos sintamos bien o que demos lugar, por ejemplo, como hablo de emociones, no solo del enamoramiento, cuando digamos, bueno, hay chismes, ay, a mí los chismes me derriban y me voy al suelo? Y cuando las cosas emocionales y sentimentales empiezan a permear la iglesia o entran en nosotros, lo que terminan haciendo es hacer un lado la palabra de Dios y nos vuelve más naturales que espirituales. Nos hace retroceder. Hacemos de nuevo lo malo ante los ojos de Jehová. Y eso le pasa a Sansón. Pero sigamos leyendo. Bueno, entonces resulta que ya que los filisteos ven que Sansón se enamoró de Dalila, dicen, esta es la oportunidad para acabar con Sansón. Sansón lleva 20 años siendo juez de Israel. ¿Por qué los filisteos quieren acabar con Sansón? Porque es invencible. Dicen, ¿qué hacemos con este? Queremos tomarlos a ellos, queremos hacerlos esclavos, queremos destruirlos, y no podemos por ese flacucho que está ahí. Porque miren, Sansón no era cuadrado ni, es más, era gordito. Para sentirse bien uno, no era así como, yo voy a hablar de mis tiempos, no era como Jimán, pues ahora no sé quién les digo, no era como Lu Ferriño, como Arnold Chivineiker. Sansón era un tipo común y corriente, pero su fuerza venía de que la bendición de Dios estaba con él. Por eso era que, ¿qué hacemos con este? Este nos aflige. No podemos cumplir el plan de maldad contra Israel porque hay un juez que nos impide que logremos esas cosas, pero ya le vimos un punto débil. Resulta que él dejó de ser espiritual y ahora es emocional. Y esa, que es la caída de Sansón, puede ser la caída de nosotros. Dejar de ser espirituales para ser emocionales, para ser sentimentales. Y sentimentales no estoy diciendo que hay que dejar de sentir las cosas, no, sino que provocan los sentimientos en nosotros.
Y no hablo solo de enamoramiento, sino los sentimientos son: alguien no me volteó a ver, alguien no me saludó, alguien está más cercano a otro, más alejado conmigo, alguien, no sé, y empiezan una serie de emociones y sentimientos a los cuales les damos lugar y contaminan nuestro espíritu y contaminan nuestro corazón y apagan nuestro espíritu. Y eso le sucede aquí a Sansón. Entonces vienen los filisteos y dicen: este es el momento para acabar con este. Y empiezan a decirle, y empieza Dalila: ¿y cómo es que se te va la fuerza? Me tienen que amarrar con lazos nuevos. Qué casualidad que amanece amarrado con lazos nuevos. Lo rompió. No, me tienen que poner unos como bejucos. No, con bejucos. Y se duerme Sansón. Y de nuevo, qué casualidad que amaneció amarrado con bejucos. Él tuvo que haber dicho ahí: y lo que yo le digo a esta mi querida amiga me pasa. ¿Será que hay algún mensaje subliminal ahí de algo? ¿Será que no me estoy dando cuenta que se quieren aprovechar de mí de algo? Porque qué casualidad. Pero ¿qué había pasado? Sansón está dejando lo espiritual por lo sentimental, por lo emocional, y no se da cuenta de que en realidad están buscando destruirle. Nosotros queremos tener comunión con el mundo porque es que somos llamados a predicar al mundo. Sí, vamos a predicarle, pero si tenemos comunión con el mundo nos quiere destruir. No quiere tener con nosotros amistad ni quiere tratarnos bien. Pero ahí va uno de necio. Y por eso es que no debemos permitir que nuestro crecimiento espiritual se detenga, porque si se detiene el crecimiento espiritual, como lo hemos aprendido, empezamos a retroceder. Amén. Entonces dice, a Sansón lo van amarrando de todas las veces que él dice, y ahí vienen los filisteos, y él se levanta y rompe todo lo que tiene. Pero a él no le hace, como decimos, no le hace clic de lo que está pasando. Pero vamos a leer el verso 15, 16, 15, porque nos estamos poniendo como filtro nosotros en la vida de Sansón. Amén. No es así como que el pastor trajo la escuela dominical aquí. No, espérense, o sea, vamos a ir recibiendo el entendimiento del Padre. Jueces 16, 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Qué? Sentimientos, emociones. Ya me has engañado 3 veces. Esa canción me la sé, va a decir alguien. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y ve al 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y ahí se perdió Sansón. ¿Qué es lo que hace el mundo, mis hermanos? Presionar. Presionar. No, eso no es pecado. No, eso está bien. Si tu pastor no te mira, no hay problema. Él también lo hace. Si la gente que dice que son no sé qué, ellos también. Y viene ese deseo del mundo de destruir la obra espiritual de Dios en nosotros. Pero si nos ponemos emocionales, si nos ponemos de tú a tú con el mundo, si la palabra de Dios la descartamos y la hacemos a un lado, ¿qué va a pasar? Cuando dice aquí, el alma fue reducida a mortal angustia, está diciendo el corazón, el espíritu de Sansón se apagó y empezó a vivir, ¿qué? Angustiado. Y ahí es donde uno debe despertar y dice, a ver, y se los digo así honestamente, yo soy un cristiano con angustias, yo soy un cristiano con temores, yo soy un cristiano con mentiras, yo soy un cristiano con pensamientos malos, porque si eso está en nosotros, tenemos que apartarnos de ahí antes que eso se apodere totalmente de nosotros, porque esto para nosotros nosotros estamos en el camino de regresar a la eternidad, pero las tinieblas están en el camino de apartarnos de la voluntad de Dios y destruirnos. Y sobre cada uno de nosotros, mis hermanos, de parte de Dios ha sido entregado el llamado que comenzaremos a salvar a Israel. Pero Israel es el de aquí. Primero voy a salvar al Israel de aquí para luego salvar al de allá. Primero debo salvar a este para luego salvar a esta congregación.
Y salvada la congregación, vamos por aquellos que deben de ser salvos. Pero el llamado en cada uno de nosotros es que debemos salvar a Israel. Nosotros empezamos el proceso, el llamado, el cumplimiento de la salvación que el Padre predicó, que Jesucristo entregó su vida y que el Espíritu está en medio de nosotros para guiarnos, para recordarnos, para llevarnos en ese camino de salvación. Y de eso debemos ocuparnos y no dar lugar a ser cristianos angustiados. Miren, hay problemas, hay problemas. Hay dificultades, hay dificultades. Hay enfermedades, hay enfermedades. Hay situaciones difíciles, hay situaciones difíciles. Pero con todo y eso, no podemos ser cristianos angustiados, sino cristianos ¿de qué? De fe, que creen, que a pesar de eso siguen avanzando, que a pesar de eso siguen haciendo lo que la palabra de Dios dice, demostrando que han sido ¿qué? Apartados para hacer la voluntad de Dios, demostrando que han sido apartados para no contaminarse, demostrando que hay y le quiero llamar así, hay un llamamiento mucho más grande de parte de Dios según el plan para nosotros que las cosas que este mundo nos pueda ofrecer. Amén. Entonces, el corazón de Sansón fue reducido a mortal angustia. Verso 17. ¿Y qué pasó inmediatamente? Sansón le descubrió todo. Él contó todo. Y le dijo, nunca, o sea, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué pasó después? Amaneció pelón. Ahora, en la parábola, ¿qué nos dice esto? ¿Y por qué tú te mantienes fuerte como cristiano? ¿Y por qué te mantienes con gozo como cristiano? Porque la palabra de Dios está conmigo. Y adivina qué va a buscar el enemigo. De todas las maneras que no puedas meditar la palabra, que no puedas escuchar la palabra y que no tengas comunión con la palabra. Porque lo que desea es que destruirnos. El enemigo decir, es que estos ya me tienen aburrido por las cosas que hablan. ¿Cómo los destruyo? Díganme qué tengo que hacer para que dejen de orar, para que dejen de meditar, para que dejen de congregarse, para que dejen de buscar la revelación del ministerio. Díganme qué tengo que hacer. Y la respuesta, ¿saben de dónde sale? De nosotros. ¿Por qué? Porque volvimos a hacer lo malo delante de Dios. Por ser sentimentales y emocionales en lugar de entendidos y espirituales. Amén. Y la única manera de aquí en adelante para que Sansón pueda corregir lo que acaba de suceder es entregar su vida. A causa de todo lo que vino después de haber confesado que era lo que a él le mantenía, digamos, levantado como una torre, que era lo que a él le mantenía su fuerza, que era lo que él, entre él y Dios, según el plan, era lo que le mantenía su lugar como discípulo. Al haberlo confesado, permitió que el mundo viniera, permitió que los filisteos vinieran y lo capturaran y lo apresaran y que querían al final deshacerse de él. Nosotros debemos evaluar en nuestra vida si somos aquellos atormentados por angustias, atormentados por chismes, atormentados por problemas, aquellos que estamos cediendo ante la presión de este mundo. Y ceder a la presión del mundo es renunciar al mensaje de Jesucristo, es renunciar al sacrificio de Jesucristo. Se dice de otra manera, es abortar el plan de Dios en nosotros. Pero mis hermanos, no podemos ceder a la presión del mundo, porque el mundo y todas sus cosas son pasajeras. Pero lo verdadero, que es lo que estamos recibiendo, lo verdadero que nos ha sido enseñado, que nos ha sido predicado, de eso debemos tomarnos, de eso debemos alimentarnos y allí debemos permanecer.
Si nuestro corazón se llena de angustia, vamos a soltar las cosas que son verdaderas en nosotros. Si nuestro corazón se llena de temor, vamos a dejar la palabra de Dios por un lado. Pero si nos mantenemos diligentes, a pesar de que el enemigo nos esté molestando o nos esté acusando, si nos mantenemos firmes a pesar de todo lo que el mundo pueda ofrecer, y si seguimos meditando la palabra de Dios, nuestro corazón no será llevado a estar en angustia. Pero como iglesia hay cosas que debemos aprender, y quiero dar a entender la manera en que lo digo, que no debemos ser una iglesia emocional, sino espiritual, y debemos trabajar por hacer las cosas del Espíritu y permanecer en las cosas del Espíritu, porque nosotros hemos sido llamados a iniciar la salvación de Israel. Y si cada uno de nosotros recibió ese llamamiento, no es para probar a ver si sale, es porque las capacidades de Dios, es porque el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra y el Espíritu Santo está con nosotros para que se cumpla ese llamamiento, mis hermanos. Que nada nos desvíe, que nada nos debilite, que nada nos aparte. Cuando leemos en la palabra dice, ¿quién o qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y cuando uno lo medita dice, ni la vida. ¿Cuál vida? Esta que estamos viviendo. Es que el estar vivo, voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar que soy joven, voy a disfrutar, bueno, eso dicen ustedes, pues, pero voy a disfrutar que son jóvenes, disfruten que son jóvenes. Pero esas cosas no nos pueden separar del amor de Dios, ni la muerte. Es que disfruto ahorita porque va a haber un día que ya no voy a poder. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni qué, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y aquí le voy a agregar yo, a menos que nosotros lo permitamos. Quiere decir que el espíritu que hay en ti, que el Padre hizo a su imagen y semejanza, es tan poderoso, es tan fuerte, es uno con el Padre, que este no puede ser destruido por todas aquellas cosas externas que pueden venir a él. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, podemos apagar nuestro espíritu. En este tiempo que vemos en el mundo, yo lo veo más ahora que cuando era joven, hay mucha gente depresiva, pero demasiada gente depresiva y mucha gente afanada. ¿Se recuerdan antes cuando el mundo era analógico? Había que cambiar canal en el televisor y como nadie se quería levantar a cambiar el canal, que siga el programa. Y es más, había que estar a cierta distancia, se tenía que levantar uno y poner el canal, poner el volumen y regresarse. Pero ahora, y les confieso, me pasa a mí, pongo el televisor y 2 minutos, y 2 minutos, y 2 minutos, y 2 minutos, y 2 minutos. Se le fue la batería al control, ya no miro tele. Hay que levantarse. Pero ¿qué sucede entonces? O muchos, a ver, aquí le voy a tocar el corazón a muchos. Voy a poner mi programa favorito, encienden el televisor y agarran el celular. Entonces uno dice, ¿estás viendo ahí? ¿Puedo cambiar? No, estoy viendo. Así como que, no estás viendo, estás en tu teléfono, pero estoy oyendo. Pero resulta que cuando el mundo se vuelve digital y que nos dicen que todo va a ser más fácil, mis hermanos, ¿fue todo más fácil? No. Las tareas que antes hacíamos en 1 hora, nos decían, ahora que todo sea digital, eso lo vas a hacer en 10 minutos. Ah, qué alegre, solo que ahora son 20 tareas. No nos alcanza. Las cosas que iban a ser mejor en este futuro, donde la tecnología iba a servir a nuestro favor, todo se iba a poner más fácil. No es más fácil. La comunicación está más cercana a una simple. Hoy hacemos la llamada de los, ¿cómo se llamaban los primos de los picapiedra del futuro? Los supersónicos. Hacer su llamada vía redes sociales y ya ahí nos miramos y todo. Y tenemos eso y no sigue siendo más fácil porque hay muchas cosas que hacer. La nueva era lo que hace es que nos atrapa, nos afana, nos acosa, nos deja sin respirar y por eso hay mucho estrés y mucha depresión y la gente está buscando otra solución dentro del mismo mundo para recuperar lo que antes tenía.
Aquí sí somos poquitos los que decíamos, nos íbamos al río una tarde y eso era lo mejor que a uno le podía pasar. Salíamos a jugar al frente de nuestras casas y era lo mejor y nos divertíamos como no tienen idea. Y yo lamento que mis hijas no puedan vivir eso porque ha cambiado el mundo, pero no reaccionamos a que el mundo ha cambiado. ¿Y qué buscamos? Adaptarnos a las cosas del mundo, adaptarnos al ritmo del mundo, adaptarnos a lo que ahora el mundo nos exige. Cuando la palabra dice, pero Dios no cambia. Y debemos seguir tomados de la mano de Dios. Debemos seguir haciendo lo que la palabra de Dios dice, buscando y recibiendo en nuestro espíritu esa voz para que podamos ¿qué? Ser edificados y crecer y que se cumpla en nosotros el llamamiento que estamos leyendo aquí, comenzar a salvar a Israel. ¿Y de qué lo tenemos que salvar? De que se vaya a perder aquí, de que se afane, de que se angustie, de que se olvide de quién es. Nosotros olvidamos muchas veces que somos espirituales. Olvidamos que somos de Dios. Olvidamos que somos de los cielos, que aquí somos peregrinos y extranjeros. Y queremos dominar acá. Y queremos acumular cosas acá. Y se nos olvida quiénes realmente somos. Y la palabra es la encargada, el mensaje de la voz, de recordarnos que nosotros no somos de este lugar, somos de los cielos, que nosotros no somos este cuerpo natural que vemos, somos espirituales, somos el espíritu que está adentro. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces debemos ocuparnos de no volvernos una iglesia emocional ni sentimental, sino seguir trabajando por ser espirituales. Y la única manera de ser espirituales es tener comunión con la palabra de Dios. Porque mientras más de la palabra de Dios haya en nosotros, más espirituales somos. Y cuando hacemos lo que la Biblia dice, eso nos vuelve espirituales. Hoy no voy a ir a Gálatas 5:22, sino que lo voy a hacer más fácil. Entonces, si dejamos las cosas del mundo, somos espirituales. Si alzamos nuestra voz para clamar al Señor, somos espirituales. Si nos apartamos del pecado, somos espirituales. Si meditamos en la palabra todas las veces que podamos, somos espirituales. Y de eso debemos ocuparnos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar